Tras el resultado del referéndum de este domingo, por estas horas muchos estamos analizando y tratando de entender qué fue lo que sucedió. Tanto el gobierno como la oposición seguramente por estas horas estén pensando en nuevas estrategias políticas. Fue un escenario de paridad el de este domingo que curiosamente le permitió a los dos tomar elementos para festejar. Ahora bien, ¿está bien hablar de ganadores y de perdedores? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. La lectura tiene que ser un poco más objetiva y es los ciudadanos que promovían el referéndum para derogar 135 artículos de la ley no consiguieron los votos suficientes para poderlo obtener. Entonces yo no hablaría de victorias y de derrotas, hablaría de preferencias y hablaría de que hoy el Uruguay sigue andando con una ley de urgente consideración que sigue en su totalidad vigente y si usted quiere, si ayer hubiera sido nuevamente el balotaje, el presidente Lacalle Pou hubiera sido nuevamente electo presidente de la República. Quedó una democracia con más aire, así debería ser, más ágil, renovada, porque en la medida que el pueblo se organiza, se mueve, plantea cosas y hubo un referéndum, eso le hace muy bien a la democracia. Yo creo que no vamos a estar igual mañana que ayer, porque hoy hubo una expresión muy importante que fue, nadie nos la regaló. A nadie se despertó un día y dijo vamos a hacer un referéndum. Se consiguió y después de conseguirlo hubo que discutir, conversar. Eso es movimiento de la gente, mover la cabeza, escuchar al otro, tolerarlo. No hubo equilibrio en las campañas, ¿verdad? Ni en la parte financiera de cada campaña, ni en el tiempo que los medios de comunicación le dedicaban a cada una de las opciones. Así que yo lo valoro eso aún con mucho más potencia. Claramente tenemos que buscar que las soluciones se puedan lograr en clave de consenso nacional, de políticas de Estado, al menos en los grandes temas, aquellos temas que trascienden por varias administraciones a este gobierno o al gobierno que sea. Creo que tiene que haber políticas de Estado. Creo que nos deja una elección clara, ¿no? Cualquiera de las dos partes tiene la obligación de escuchar a la otra. Siempre es así, ¿no? Siempre es así, pero a veces uno se puede confundir y por tener ciertas mayorías piensa que, o podemos llegar a pensar que no es necesario escuchar ni prestarle atención. Acá hay una voz que se hizo sentir, que se está haciendo sentir y ya es una señal fuerte. Hay mucho para analizar en esta jornada de lunes después de los resultados del referéndum y por eso nos acompaña Julián Canarek, máster en comunicación, docente, analista político. ¿Cómo andas, Julián? Muy bien. Es un gusto tenerte por acá. El gusto es mío. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Ayer seguramente te debe haber llamado la atención, es que en un momento, tanto gobierno como oposición hablaban en clave de victoria, ¿no? Y tenían elementos como para poder festejar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo viste? Bueno, es natural, luego de la puja electoral hay una puja por el relato o la narrativa post-resultado, y sobre todo cuando es un resultado tan justo. Pero me parece que un buen ejercicio para poder contrastar quién ganó, quién perdió, o si todos ganaron, también todos de alguna manera perdieron, ¿no? Es contrastarlo con las propias expectativas discursivas que cada uno de los que participaban de este referéndum fueron forjando a lo largo de la campaña. Por un lado, nos decían que esto era una elección a medio mandato. Las elecciones de medio mandato son elecciones que son legislativas. Nosotros no tenemos, pero en el mundo son legislativas. Si esto hubiera sido una elección de medio mandato, el gobierno, que es quien decía que esto era una elección de medio mandato, para motivar a la población a que aprobara de la misma manera que nos mostraban las encuestas al gobierno, el gobierno hubiera perdido varias bancas. Entonces, del 53% de la primera vuelta, que es algo que no está mucho en la discusión, el gobierno hubiera sacado 4 o 5 puntos menos y hubiera perdido varias bancas, peligrando quizá incluso la mayoría parlamentaria. O sea que con el mismo discurso que el gobierno utilizaba antes del referéndum, podemos hoy decir, digamos. Bueno, ganaron, pero ¿cuánto? Perdieron en eso, claro que marcás. Y del otro lado, la estrategia discursiva hablaba de una ley impopular, improcedente en la forma en la que se gestó, que tenía que ser refrendada por la ciudadanía y en realidad, con el resultado jurídico luego de la elección y de que se exprese la ciudadanía,
esa ley está más firme que antes, porque el gobierno le puede decir, bueno, esta ley no solo la votó la mayoría parlamentaria, sino que además la refrendó la ciudadanía. Entonces, esa ley, esos 135 artículos de la ley, están más firmes que antes. Entonces, lo bueno para saber en esta puja de quiénes ganaron todos, sí, hay una lectura que es correcta de que el gobierno sale fortalecido porque el objetivo jurídico del referéndum era derogar o anular los 135 artículos, y la oposición sale fortalecida porque, primero, las expectativas de votación en algún momento de la campaña fueron mucho más bajas de las que terminó teniendo, y porque además, si vamos en la lectura a largo plazo, consolida un piso que se parece muchísimo más al de la segunda vuelta del 2019 que al de la primera vuelta del 2019. Y ahí hay un fortalecimiento de cara a 2024. Y ese fortalecimiento de cara a 2024 tiene que ver con el ejercicio de la democracia directa, que va generando un hito de acumulación de fuerzas donde la ciudadanía, con otros actores protagonistas hoy, que fueron quienes juntaron las firmas, las fuerzas sociales, las organizaciones, la fuerza sindical, sin el protagonismo central de la fuerza política, pueden aglomerar alrededor de una visión alternativa de país a la que tiene el gobierno, una mitad un poquito más chica de la población que la que refrendó la ley. Es interesantísimo, marcaste un montón de cosas que vamos a ir analizando a lo largo de la charla. Hablaste de la comparación con el balotaje de 2019, ya te proyectaste a 2024, y ayer hubo algunas señales ahí puntuales que me gustaría conversar contigo sobre triunfos y derrotas. Hay victorias y victorias. Supongo que para el gobierno esta victoria también tiene una cuota, si se quiere, de importancia, porque no es lo mismo conseguir este triunfo a 2 años de haber asumido, con una imagen presidencial bastante fuerte, según lo que dicen las encuestas. No era lo mismo para la calle Pou ganar esto que perderlo con esa imagen, ¿no? Supongo que también para la oposición eso tendría que haber pesado a la hora de plantear este referéndum y la campaña. ¿Cómo lo viste eso? Sí, no solo no era lo mismo ganar que perder en ese escenario, sino que no era lo mismo ganar que perder con él participando de lleno en la campaña y en el tramo final. Y ahí hay una pregunta que es, ¿qué pasaba si el presidente no participaba tan de lleno en la campaña? Y más allá de la discusión sobre la legalidad, que a mí me parece que está saldada, que es él podía participar y además generaba algo que es una discusión que tuvo toda la campaña, que es una retórica de estar todo el tiempo comentando la campaña en vez de hablar de los artículos que se ponían a consideración en el referéndum. Pero el presidente se metió de lleno, el gobierno se metió de lleno en esta campaña y el resultado fue muy ajustado. Si hubiera sido otro, la derrota hubiera sido muchísimo más cara desde el punto de vista del precio electoral que estaba pagando el gobierno, que esto que le da tranquilidad. Pero nada más, le da tranquilidad para decir, esta ley, que es el buque insignia de la gobernabilidad de una coalición que tenía por delante 5 años y que no necesariamente iba a estar unida, está aprobada por el legislativo y nuevamente por la ciudadanía. Entonces, ahí le da tranquilidad y le da un poco de aire a la gobernabilidad y a la tranquilidad en la coalición, pensando en los proyectos más importantes de los que el presidente ya habló ayer mismo. Claro, ahora lo vamos a repasar. Julián, decías, tranquilidad hasta ahí nomás, porque no es de confiarse mucho la situación por este resultado que se dio ayer, que muestra una paridad muy importante. Y podemos ir viendo algunas imágenes, porque tenemos una placa también para comparar. Vos mencionabas recién el episodio, el antecedente del balotaje, ¿no? Donde también la victoria de la calle Pou sobre Daniel Martínez fueron por muy poquitos votos, ¿no? 30.000 votos, algo de eso. ¿Tiene punto de comparación con esto que pasó ayer domingo? Mira, lo estamos viendo en este momento. Tenemos lo que se registró en 2019, ¿no? Con un triunfo del 40,8% de la calle Pou sobre 47,3% de Daniel Martínez en ese momento, y lo que sucedió ayer también, ¿no? Con el 49,9% parado con el 48,8% que se dio. Esto, ¿cómo se puede analizar? Bueno, esto es un escenario de mucha estabilidad que el Uruguay vive desde el año 2004. En el año 2004, que gana Tabaré Vázquez por primera vez la elección, el Frente Amplio vota algo así como el 50,3%, y a partir de ahí esta separación en 2 bloques, que en distintos momentos fueron un poquito más grandes uno que el otro, viene con una estabilidad muy grande. Entonces, más allá de lo que se estuviera refrendando ayer, hay como una lectura que tiene que ver con 2 bloques ideológicos que entienden la realidad del país de una manera específica, pero muy estable.
en tiempos donde la volatilidad electoral alrededor del mundo es muy grande y vemos grandes cambios, esto muestra que la democracia en Uruguay y el sistema de representación de partidos tiene un fuerte arraigo institucional. La ciudadanía sigue respondiendo a lo que los liderazgos sociales, políticos, que se proyectan a lo largo del tiempo, dicen. Y eso es una buena noticia, como decíamos antes, para el gobierno, porque puede mantener este resultado que estábamos viendo y decir, bueno, después de 2 años de pandemia, de crisis económica mundial, con una guerra, con crisis en los suministros, inflación mundial, nosotros mantenemos el mismo apoyo. Y el Frente Amplio, por el otro lado, puede decir, el Frente Amplio, no me quiero olvidar nunca de los movimientos sociales, porque me parece muy importante, importante y no explicar solo esto en bloques políticos, sino también ampliar. Pero bueno, después de la misma explicación, ¿no? Una ausencia de liderazgos claros en la fuerza política, procesar una autocrítica, procesar la primera derrota electoral grande luego de 15 años y una fuerte dificultad para juntar firmas, para llegar a la población en pandemia, pero igualmente se llega a una votación que es incluso muy parecida a la de la segunda vuelta, que le dio un oxígeno a la militancia frente amplista de, bueno, no estamos en el 39%, sino que estamos mucho más cerca del 48%. Todos perdieron votos ayer, tuvieron menos votos las dos opciones, pero los dos bloques consolidaron su visión de país y sobre todo su capacidad de convocar a la ciudadanía. Bueno, hablando de los dos bloques, porque muchos dirigentes políticos hicieron referencia a esa situación de un país prácticamente partido. Te propongo, Julián, repasar y escuchar lo que dijo Fernando Pereira, que hoy habló con los compañeros de MBD Noticias a propósito de este resultado y el análisis que hace el presidente del Frente Amplio. Me parece a mí que cuando una elección tiene 20.000 votos de distancia, las dos partes están muy acercadas en términos de apoyo. Y si hay dos partes acercadas en términos de apoyo, naturalmente que esas partes tienen que dialogar. No se trata de disputar quién gobierna. En el Uruguay gobierna la calle Pou. Se trata de ver si es posible construir consensos globales más importantes que los que hay si solo la coalición vota. Ayer se demostró que la ley fue votada con 60% y no alcanzaron a 49% los votos. Es decir, no solo no tiene el apoyo que tuvo la coalición, sino que bajó 11 puntos. Y eso lo tienen que reflexionar, lo tienen que pensar. Yo entiendo que en el medio de la algarabía haya gente que inclusive provoque, pero la verdad que lo que ayer tuvo el gobierno fue una fuerte advertencia, un fuerte sacudón. Ahí Fernando Pereira, Julián, habla de una advertencia, ¿no? Un fuerte sacudón que, según él entiende, la comisión que buscaba derogar los artículos y el Frente Amplio le pega al gobierno. ¿Vos ves algo de eso? ¿Pensás que puede ser un llamado de atención para el gobierno? Es un llamado de atención y la prudencia con la que hay declaraciones del presidente que esperó hasta el último voto, eso es hasta casi los últimos reportes, es una muestra de prudencia, y algunas declaraciones de integrantes del gobierno, de la coalición de gobierno, que van muy en línea con lo que acaba de decir Pereira, muestran que, bueno, es un llamado de atención, pero es un llamado de atención que no cambia desde el punto de vista de lo instrumental para el gobierno, la forma que ellos tienen de ver la gobernabilidad. Ellos entienden desde el gobierno que están refrendados, que están validados y que de ahora en más, y el presidente lo dice muchas veces, el lugar del diálogo por excelencia es el Parlamento. Y él repite que las puertas de Torre Ejecutiva están abiertas. La relación entre Pereira y la calle Pou es cordial y los dos muestran que es en muy buenos términos. Sí, los dos lo han dicho más de una ocasión. Incluso se han llamado el día, casi cuando empezaba la veda, para bajar el tono de enfrentamiento. Y además es refundacional de ese diálogo, porque Pereira hace muy poco que asumió la presidencia del Frente Amplio. Y me parece que representa mucho más la historia del Uruguay y la forma en que gobierno y oposición se deben llevar. Hay una clara intención del presidente del Frente Amplio, expresidente del PIT-CNT, de capitalizar esto para forjar a que el gobierno tenga menos espacio de trabajar solo que antes del referéndum. Pero el gobierno legítimamente va a decir, bueno, nosotros gobernamos por aquella elección. Esta elección está
solo referida a un tema. Pero vamos a dialogar en todo lo que quieran dialogar. En la torre ejecutiva los esperábamos, es más simbólico, pero sobre todo en el Palacio Legislativo. Y ahí hay como un desencuentro simbólico en la noche de ayer, que yo creo que hoy Fernando Pereira lo aclaró, que es que no atendió el teléfono o no llamó porque estaba en una reunión y él es muy respetuoso de las reuniones, pero que el presidente es muy rápido de reacción. Cuando le preguntan, ¿habló con Pereira? Dice, tratamos de hablar, no lo encontramos. Eso es un símbolo de, bueno, el diálogo no se pudo dar. Sería bastante más contundente si el diálogo se da en el momento en el que se zanja la elección, y eso muestra que hay una capacidad de diálogo más tarde. Más tarde dije porque estaba pensando en que más tarde hablaron, y es lo que dijo Fernando Pereira. O sea que institucionalmente esto es sólido. Él no solo habló con Delgado más temprano, sino que después habló con Lacalle Pou, pero también hay señales de las cuales cada uno quiere sacar ventaja. Pereira de decir, bueno, acá hay una señal muy grande porque la diferencia entre los dos bloques es de 20.000 votos, y Lacalle Pou diciendo, nosotros dialogamos en el Palacio Legislativo, incluso con una cosa más chiquita del momento, que es quisimos hablar, no nos encontramos. Ahora, me quedo con eso que mencionabas recién, ¿no? El de no descuidarse por parte de ningún lado, pero en este caso el gobierno, porque obviamente está en el poder. Descuidarse en el sentido de es tan poquita la diferencia que hay entre los dos bloques que un descuido puede llevar perfectamente que uno pierda el gobierno y el otro pueda asumir en la próxima elección. Desde ese punto de vista, ¿crees que pueden llegar a diseñarse estrategias políticas puntuales para no descuidar ninguno de los bloques? O también, ¿por qué no?, para tratar de captar a la persona, a los votantes que están en el otro bloque. ¿Te imaginas que estos años que quedan de gobierno de la coalición, se puede dar quizás algunas estrategias políticas puntuales en ese sentido? Sí, y por eso es un llamado de advertencia para el gobierno, porque en realidad el humor social de los países en los últimos 10, 15 años nos han demostrado, sobre todo en los últimos 5 años en América Latina, que el catalizador del descontento social puede ser algo que no está en la agenda hoy, pero que en 3 meses sí está en la agenda. Y eso puede provocar cambios muchísimo más grandes de los que el catalizador está representando. En Chile fue el precio del metro por las estudiantes mujeres que invadieron y saltaron los molinetes. Pero no tenía nada que ver con Boric. Boric era un referente estudiantil de muchos años anteriores, pero no tenía que ver con eso y terminó con una asamblea constituyente. Entonces, cuando el margen de maniobra es tan chiquito, cualquier descontento, y en ese caso el gobierno siempre está mucho más expuesto, porque es quien está tomando las decisiones. Y está tomando las decisiones, y ahí es donde la oposición puede decir, bueno, dialoguemos más. Y el gobierno dice, bueno, porque puede hacer 2 apuestas el gobierno ahí. Decir, bueno, voy a dialogar buscando ampliar los consensos y decir, bueno, vieron que dialogué, cuando llegamos a dentro de 3 años tengo una espalda más ancha. O decir, bueno, yo tengo esta capacidad de gobernar refrendada por la población y además voy a gobernar buscando los acuerdos de mayorías parlamentarias que tengo porque es mi coalición. Que además es lo que hizo quien hoy es oposición durante los 15 años anteriores. Porque si nosotros extrapolamos esta discusión a 5 años atrás, donde el que decía que no se dialogaba era Lacalle Pou y se lo decía a Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez decía, el soberano nos eligió para que nosotros gobernemos, no podemos estar parando todo el tiempo a ver qué quiere la oposición que perdió las elecciones. Entonces, ahí hay como 2 espacios de puja por cómo se va zanjando la discusión política día a día, que va a terminar, además, con perfilismos que dentro de las internas de cada uno de los bloques va a poner a prueba la fortaleza de la coalición por un lado y la unidad del movimiento sindical, las organizaciones sociales y el Frente Amplio por el otro. También habló el presidente de la República ayer tarde en conferencia de prensa después que se conocieron los resultados. Y entre otras cosas dijo de dejar atrás la LUC. Vamos a repasar qué fue lo que dijo. Mi apoyo, nuestro apoyo personal a todos los hombres y mujeres policías del país que fueron utilizados injustamente en estos días en campaña cuando nos cuidan a todos los uruguayos. Temas por delante, vitales, que están en su análisis diario, el tema educativo. Ya veníamos con un rezago importante y la pandemia a todos y sobre todo a los más vulnerables les complejizó esta situación, aún con un esfuerzo muy grande de las autoridades de la educación, de los directores, de los docentes y no docentes por sostener la educación en nuestro país. La seguridad social,
hubo un grupo muy importante, político, técnico, que discutió esta reforma que muchos gobiernos vienen anunciando que es necesaria y que hasta el momento los esbozos de reforma, más que positivos, han complejizado la situación y el Poder Ejecutivo pretende avanzar en la reforma de la Seguridad Social. De nuevo, con un diálogo que existió y ahora buscando un proyecto que tenga las mayorías más amplias posibles. Ahí, Julián, la calle Pou dice, bueno, la LUC ya es parte del pasado y empieza a mencionar los temas que él considera importantes para el futuro. Respalda a la policía, como veíamos, cuando la seguridad fue uno de los temas importantes de la campaña. Y dice, bueno, se viene la reforma de la seguridad social, que es uno de los temas importantes que tiene nuestro país para discutir, y ya está mirando hacia adelante. ¿Cómo analizás ese discurso? ¿Cómo lo viste? Es también un intento por imponer discursivamente la lectura que al gobierno le es más favorable, que es decir, bueno, ya está, él no lo dice, pero sí es una lectura que el gobierno pasa, que es decir, bueno, pasamos los últimos 6 meses en campaña, más los meses de la recolección de firmas, hablando sobre la LUC, tenemos que pasar la página y seguir para adelante, porque esa es una lectura que es institucionalmente responsable, pero que ante los ojos de la población, donde no se hace la autocrítica de qué pasó con la campaña, porque nadie muestra las cartas, lo que deja planteado es, tenemos que trabajar. La autocrítica nunca se hace en las cámaras, ¿no? Entonces, el presidente no va a decir, bueno, ganamos por muy poco, ahora tenemos que llamar al diálogo. Podría haberlo hecho, lo hizo Manini, de hecho, pero lo que está haciendo es pararse sobre la legitimidad y ahí es donde está el mensaje también a las temáticas que son para el gobierno muy importantes como el de la seguridad. El mensaje que da el presidente cuando dice ahora hay que pasar la página, ir para adelante, es bueno, esto ya sucedió, nos refrendaron, nos validaron, vamos a seguir para adelante. Incluso siempre que le preguntan por el diálogo o habla del diálogo, vuelve a, ya se dio la comisión de expertos dentro de la seguridad social, porque la seguridad social incluye a uno de los más importantes actores de la recolección de firmas y del referéndum, que es el PIT-CNT. Entonces, de ahí, la verdad es que ni siquiera están de acuerdo en el diagnóstico. Entonces, el diálogo hoy es una estrategia que quieren llevar adelante y que sería muy bueno que se lleve adelante, sobre todo en temáticas que trascienden los gobiernos o a los cambios de gobiernos. En los cambios de gobierno siempre hay impulsos refundacionales, ¿no? Cambios de gobierno que implican a 2 partidos o a 2 bloques diferentes. Y una reforma como la de la educación o la de la seguridad social sería bueno que tenga la mayor cantidad de apoyos que no sean coyunturales. Porque si la coyuntura política cambia dentro de 3 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a refundar de nuevo la seguridad social que tiene una problemática que tendría que ser resuelta por una reforma para los próximos 50 años? Bueno, ahí es donde la oposición tiene espacio para jugar, para decir, me tenés que escuchar, porque el resultado dice que me tenés que escuchar, y el gobierno tiene espalda como para decir, bueno, sí te voy a escuchar, pero tengo los votos para sacar adelante esta y otras iniciativas legislativas. Julián, hablaste de 2024. Hay un dirigente que ayer hizo un discurso, que se vio acá en TV Ciudad, lo hizo con algunos compañeros en la transmisión, que a mí me llamó la atención y me dio la sensación que se estaba cortando solo y que estaba mirando para el futuro. Te propongo una pausa y lo hablamos después. ¿Sí? Sí. Ya seguimos, en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Estamos hablando con Julián Canarek, analizando todo lo que dejó el resultado del referéndum de ayer 27 de marzo. Julián, recién decíamos antes de la pausa que en los discursos importantes que se dieron en la noche, Guido Manini Ríos, el senador de Cabildo Abierto, a mí me da la sensación de que se apartó un poquito de la coalición, del discurso del presidente de la República y que hizo un discurso quizás más electoral, pensando en el 2024, habló de convocar un diálogo nacional y de discutir las políticas de Estado. ¿Compartís esa visión? ¿Cómo lo viste? Sí, claramente es el integrante de la coalición que ha jugado más el rol de diferenciarse del discurso dominante dentro de las campañas o la gobernabilidad. Incluso ayer dijo que tenía un montón de proyectos por votar y medio que fue un pase de facturas en vivo diciendo tenemos todo esto por votar, ahora tenemos que buscar acuerdos de Estado. Y mirá
que parecido al diálogo que tenía Fernando Pereira con tus colegas hoy más temprano. Es decir, lo que está diciendo es, hay una parte muy grande del electorado que nos está pidiendo acuerdos muchísimo más transversales que los que implican un gobierno de un momento. ¿Por qué? Porque es el que tiene más incentivos para esa diferenciación, porque seguramente, y volviendo a la lectura de 2019, los votos que se fueron del Frente Amplio, seguramente son muchos que se fueron a Cabildo Abierto, pero para la segunda ronda se fueron de nuevo a votar a la opción de Daniel Martínez. Si nosotros analizamos aquella votación en primera instancia y analizamos la votación de ayer, se mantuvieron los números de segunda ronda, no de primera ronda. Entonces, el voto cautivo de Cabildo Abierto votó ayer que sí o que no. Y él tiene esa duda que es razonable, porque en una votación tan pareja estaríamos repitiendo esto que escuchamos hasta el hartazgo, que es una foto muy parecida a la del balotaje. O sea que ese discurso apunta a esa duda que puede llegar a tener Manini. Es una duda razonable. Hoy no lo Ajá. sabemos porque tenemos que hacer algunos análisis, pero es una duda razonable de decir a quién le da beneficios o réditos de cara a hoy o al 2024 diferenciarse del gobierno, a la oposición y al socio más lejano a las posiciones dominantes dentro de la coalición de gobierno. Sí, porque aparte uno a la hora de hacer ese juego de pensar quiénes pueden ser los candidatos a la próxima elección, Manini es como el número cantado, ¿no? Después no sabemos qué va a pasar con el resto, pero... El resto van a ir a internas seguramente, pero yo no sé si Cabildo Abierto va a tener internas. Lo que todos pensamos es que el líder natural de Cabildo Abierto es Guido Manini Ríos. Los líderes para el 2024 del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, no lo sabemos. Se tendrá que dirimir en internas y todavía en algunos se perfilan, pero en otros no sabemos ni quién será. Otro tema, Julián, de análisis es el comportamiento por departamento, ¿no? En este caso, en el interior, ¿qué fue lo que pasó? La comisión que impulsaba el referéndum y la derogación de los artículos ganó en Montevideo, Canelones, sumó a Paysandú. Si comparamos con la última elección, pierde Salto, que hoy es una intendencia frente amplista, y después se da un comportamiento interesante en algunos departamentos, con escenarios más parejos, otros no tanto. Pero también pensándolo a futuro, hemos escuchado más de una ocasión decir al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, yo fui muchas veces al interior, porque el Frente Amplio sabe que ha perdido muchos votos en el interior y que necesita como ir a recuperar ese terreno. Pereira dice, yo fui varias veces, pero te pregunto, ¿alcanza con ir simplemente? Bueno, yo creo que no, pero yo no tengo la solución territorial. El Frente Amplio, la comisión... Lo apunto más que nada al discurso político, a la estrategia política y al discurso que, evidentemente, el discurso que el Frente Amplio hace en Montevideo y Canelones no está dando resultados en el interior del país, ¿no? Porque es una fuerza metropolitana. Y discursivamente decir fuimos muchas veces al interior muestra también la carencia, que es fuimos al interior, no es... Estamos en el interior y los dirigentes del interior fueron escuchados, empoderados. En este mundo en el que la descentralización es tan fácil de hacer a través de las herramientas tecnológicas, a través de un montón de herramientas de ejercicio de la democracia, como el referéndum, de la democracia directa, de la democracia representativa, de la descentralización en el ejercicio del poder, el tener que decir fuimos muchas veces implica que hay una centralización en la administración del poder que seguramente muestra de lo que adolece la fuerza política en estos lugares. De todas maneras, se pusieron como objetivo subir de votación en lo que ellos denominaron como la L, que es el litoral, más los departamentos costeros, y en algunos lugares lo pudieron cumplir. Por eso esta paridad. Si no lo hubieran cumplido, porque se acercaron muchísimo más a los resultados de segunda vuelta que de primera vuelta. Lo que sí es cierto que vos decías es, hubo mucha volatilidad. En varios de esos departamentos bajaron y en otros ganaron. Entonces, también eso muestra que va cambiando el escenario en lugares, pero igual nos da un escenario de muchísima estabilidad a largo plazo y me parece que ese es el análisis más certero que podemos hacer de la noche de ayer. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque Seguro da para que charlar sí. mucho más. Julián Canarek, muchas gracias por acompañarnos hoy Gracias en la a B. ustedes. Nosotros nos vamos, volvemos mañana en vivo. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien.